¿Qué tiempo dijo él que debía estar en el corazón de la tierra el Hijo del Hombre? 3 días y 3 noches. Entonces, si se nos ha enseñado que Cristo muere el viernes y resucita el domingo de la mañana, vamos a ver si hay 3 días y 3 noches. Viernes en la noche, una noche. Sábado en el día, un día. Sábado en la noche, 2 noches y un día. Y domingo en la mañana. Lo que significa que entonces Cristo murió en el corazón de la tierra 2 noches y un día. Y pudiéramos decir que parte de otro día. ¿Cómo que se contradice esto? Al amanecer del domingo, 3 días. Pero esto es imposible, amados hermanos. Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que todo el tiempo, desde el principio hasta hoy, los días están compuestos por una parte oscura, por un lapso de tiempo en donde no hay luz, como para que la Biblia no quede mal. No, déjeme decirle que la Biblia no se equivoca. Déjeme decirle que la Biblia no necesita que nosotros la ayudemos, porque ella se interpreta con claridad. Amén. Yo no tengo que arreglar el asunto de los días ni el asunto de las noches. No, la Biblia está ahí y es clara. Yo no tengo que arreglar el asunto. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, su capítulo 4, versículo 4. Alabado sea el Señor por siempre. Al Cordero sea la gloria. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Inmediatamente vamos a pasar al capítulo 17 del Evangelio de Juan. Leemos para edificación de nuestras vidas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Juan capítulo 17, versículo 1 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, agradecemos tu amor y misericordia, tu gran compasión para con cada uno de nosotros. Mira, Dios mío, que nos disponemos en esta hora a hablar tu palabra, rogándote que tu Espíritu Santo ministre a cada vida conforme a la necesidad, Señor, y que tú nos uses para gloria y honra de tu nombre, Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a Jesús. Bien. Durante muchos años, la iglesia evangélica ha venido siguiendo una serie de tradiciones y fiestas, las cuales han tenido su origen en la iglesia popular. Por ejemplo, tenemos lo que es la fecha del 25 de diciembre, cuando se conmemora el nacimiento de Cristo, según la iglesia popular. Ya en otras ocasiones hemos estado hablando sobre esto. Tenemos otros casos, como es casualmente el que nos compete en esta semana, y es el hecho de que la iglesia tradicional, y con ella casi todo el mundo, pues celebra la muerte y resurrección de Cristo en esta semana. Gloria al Señor. Pero el simple hecho de celebrar una y otra cosa no es lo que nos llama la atención,
Lo que nos llama la atención realmente es las enseñanzas que se vienen suministrando desde tiempos muy remotos. O sea, Cristo. Y es importante que la iglesia del Señor esté consciente sobre qué establece la palabra con relación a una y a otra cosa. Y en esta noche nosotros vamos a hablar sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Siempre se nos ha enseñado que Cristo murió el Viernes Santo y resucitó el domingo de resurrección. En esta noche nosotros vamos a ver si eso es lo que realmente nos dice la palabra o si la palabra del Señor nos enseña otra cosa. Alabado sea Cristo Jesús. Fíjense que para esta fecha específicamente se celebraba la fiesta a la diosa del cielo. ¿Y qué es lo que ha hecho la iglesia popular? La iglesia popular lo que ha hecho es adaptar todas las fiestas del paganismo supuestamente a la fiesta del cristianismo. Y esto no es simplemente un comentario que viene de estudiosos de las Sagradas Escrituras, sino que analizando materiales seculares uno puede darse cuenta de que sencillamente ha sido así durante todos los tiempos. Tuve la oportunidad de tener en mi mano un libro hace muchos años del periodista dominicano Carlos Esteban Dave. Y en este libro, este hombre, sin ser cristiano, él nos enseña cómo la iglesia popular ha ligado lo que es la fiesta de África, las costumbres africanas, y la han adaptado a lo que son las costumbres religiosas de ellos. Y él ahí hace una comparación entre los santos que veneran cada día la iglesia católica y el oficio que desempeña tal santo con la que celebran los africanos y el oficio que celebran los dioses africanos. Alabado sea el Señor. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos lo que la palabra establece, que nosotros estudiemos las Sagradas Escrituras, porque da pena analizar. Muchos teólogos y muchos estudiantes de las Sagradas Escrituras, no entiendo si es por el simple hecho de no dar el brazo a torcer, porque es duro después que usted tiene 20 años enseñando una cosa, de repente venir a enseñar otra. Eso como que le hace bajar la moral. Pero en estos caminos lo más importante es lo que Dios establece. Lo más importante es que Dios esté de acuerdo con lo que nosotros estamos enseñando. Alabado sea el Señor. Y siempre que nosotros enseñemos lo que la palabra establece, independientemente de cuáles sean nuestras creencias y nuestros criterios, Dios va a estar con nosotros. Alabado sea Cristo Jesús. Y lo primero que yo quiero que nosotros analicemos en este estudio es casualmente el tiempo en el cual Cristo fue crucificado. La Biblia nos enseña que Cristo fue crucificado para la fiesta de la Pascua. Amén. Cristo fue crucificado para la fiesta de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Si usted lee en Éxodo capítulo 12, se va a dar cuenta que la Pascua no fue más que la liberación que Dios brindó al pueblo de Israel estando allá en Egipto. Cuando Dios se había manifestado al faraón por medio de Moisés en diversas ocasiones, la última vez que lo hizo exterminando a todos los primogénitos de hombres y de bestias. Pero antes del Señor hacer esto, le dijo a Moisés: mira, tú vas a tomar el día 10
de este mes, el cual será el principio de todos los meses, un cordero. Y este cordero lo guardará hasta el día 14 de este mes. Y entre la tarde del 14 y la tarde del 15 lo van a inmolar. Y van a tomar la sangre de este cordero, la van a colocar en los postes del dintel de la casa, para que cuando el ángel de la muerte pase, donde quiera que vea la sangre colocada, siga de largo. Y casualmente esto es lo que significa Pascua del hebreo pesar, pasar de largo o pasar por encima. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, como le decía, amados hermanos, esto debería suceder el día 14. El día 14 del mes de Nisan, el primer mes del año religioso de los hebreos. Amén. El día 14. Alabado sea Cristo Jesús. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros entendamos la relación que Cristo tenía con este Cordero Pascual. Si usted analiza los escritos o las escrituras a los hebreos, se va a dar cuenta que aquí se nos enseña que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento no era más que una sombra de lo que habría de venir. Por eso, cuando nosotros analizamos la historia del pueblo de Israel, es la misma trayectoria, la misma crujía, el mismo desierto por el cual ha tenido que atravesar la iglesia. Así mismo como Israel estaba cautivo en el desierto, en Egipto, pero así mismo nosotros estábamos cautivos en el pecado. Y Dios tuvo que proveer un cordero en ese entonces para liberar al pueblo de Egipto. Amén. Dice la palabra que este cordero, voy avanzando un poquito, voy obviando algunas citas bíblicas porque hay cosas que ustedes la manejan y no son tan relevantes para lo que queremos establecer en esta noche. Lo que sí queremos es aclarar algunas cosas porque más adelante van a ser necesarias. El Señor le dijo que el cordero tenía que ser de un año, sin defecto. Amén. Cuando usted analiza la vida de Cristo, se va a dar cuenta de que Cristo muere en la plena flor de su juventud. Pero no tan solo eso, sino que dice la palabra que no se halló en él ninguna clase de falta. Pero así como la sangre de aquel cordero en Egipto sirvió para redimir al pueblo, así de esa misma forma, la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario es la que nos ha dado a nosotros libertad. Lo que nos da a entender que existe una gran similitud. Parece que estos hechos tienen algún tipo de relación, aunque sea profética. Amén. Alabado sea Cristo. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 38, versículo 39 y versículo 40. Yo voy a leer en otra versión, Gloria a Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 38 hasta el versículo 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Yo le pregunto,
según las palabras de Cristo, a los fariseos que fueron a tentarle, ¿qué tiempo dijo él que debía estar en el corazón de la tierra el Hijo del Hombre? 3 días y 3 noches. Entonces, si se nos ha enseñado que Cristo muere el viernes y resucita el domingo en la mañana, vamos a ver si hay 3 días y 3 noches. Viernes en la noche, una noche. Sábado en el día, un día. Sábado en la noche, 2 noches y un día. Y domingo en la mañana. Lo que significa que entonces Cristo duró en el corazón de la tierra 2 noches y un día. Y pudiéramos decir que parte de otro día. ¿Cómo que se contradice esto? Amén. Alabado sea Cristo Jesús. Esto era cierto lo que Cristo decía. Cuando nosotros vamos al libro del profeta Jonás, en el capítulo 1, versículo 7, nos vamos a dar cuenta que efectivamente Jonás duró en el corazón, en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches. Dice el versículo 7 de Jonás 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. 17. Perdón, versículo 17. Ahora, ¿qué es lo que alguna gente enseña? Lo que alguna gente enseña es que los judíos contaban la noche como un día y el día como un día. Entonces, viernes en la noche, un día, sábado en el día, otro día, y sábado en la noche, al amanecer del domingo, 3 días. Pero esto es imposible, amados hermanos. Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que todo el tiempo, desde el principio hasta hoy, los días están compuestos por una parte oscura, por un lapso de tiempo en donde no hay luz, y por otro donde hay luz. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 4, dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Yo le pregunto, ¿qué hubo primero, luz o tiniebla? ¿Qué hubo primero? Lo primero que hubo fue tiniebla. Claro, estamos hablando del proceso de reorganización al cual es sometida la creación. Amén. Estamos hablando de eso. No estamos en el principio de los principios de los principios. Estamos hablando de este proceso de reordenamiento que se comienza a hablar en el versículo 2 de Génesis. Entonces dice que lo primero que había era la tiniebla. Y dice que creó Dios la luz y hizo una separación de la luz y de las tinieblas. Amén. En el versículo 5 dice: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y entonces fue la tarde y la mañana un día. Gloria al Señor. Es importante que nosotros entendamos que aquí la palabra tarde viene del hebreo erev, que significa confusión. Amén. Significa desorden. Por eso la traducción correcta sería: hubo desorden. Mientras que para día nosotros tenemos la palabra boker, que se utiliza en la Torá para expresar mañana. Es lo opuesto a erev,
Cuando el sol sale, el mundo se hace bicoret, que quiere decir ordenado, apto para discernir. O sea, ¿qué fue lo que Dios creó? Dios lo que creó fue un espacio de tiempo en donde el hombre pudiera ver con claridad, que el hombre pudiera discernir con facilidad lo que estaba enfrente suyo. Amén. Pero si usted sigue leyendo más abajo, se va a dar cuenta que Dios comenzó a hacer cosas y comenzó a hacer cosas. Y ya en el versículo 8 dice, y llamó Dios a la expansión del cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, para que pudiera haber el día primero, existir el día primero, tuvo que haber una tarde primero y una mañana. Que esto es importante también. Tuvo que existir una tarde, que significa oscuridad, tiniebla, y una mañana. Cuando se habla de mañana, aquí no se está hablando del horario que comprende desde 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Aquí la mañana se está refiriendo a todas las horas de sol, las horas de claridad, en las cuales nosotros podemos ver. ¿Eso se está entendiendo? Alabado sea Cristo Jesús. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿es cierto eso de que los judíos llamaban un día como una noche y un día como un día y así contaron los 3 días? Vamos a ver lo que dice el mismo Señor en el capítulo 11, versículo 9 del Evangelio de Juan. Alabado sea el Señor. Versículo 9 y versículo 10. Oiga cómo dice el 9. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche, lo opuesto al día, tropieza porque no hay luz en él. Me está dando a entender que sencillamente el proceso el movimiento de rotación de la Tierra es el mismo. 24 horas. De sol y 12 horas de tiniebla, de confusión. Claro que nosotros sabemos que según van variando las estaciones del año, pues el día se hace más largo o más corto. Pero son 24 horas. Y el Señor está hablando de esto aquí. El día tiene 12 horas para que ustedes caminen en él. ¿Qué le está diciendo? Lo que ustedes no pueden hacer en estas 12 horas, sencillamente déjenlo para otro día. ¿Por qué? Porque lo que sigue el día es la noche. Y el que anda de día no tropieza. Entonces se sobreentiende que los judíos contaban el día de 24 horas. Sus días eran de 24 horas, igual que en este tiempo. Amén. Alabado sea Cristo Jesús. Ahora, sí existe una diferencia entre la forma de calcular los días según los pueblos. Por ejemplo, los babilonios comenzaban su día a las 6 de la mañana. Mientras que los judíos comenzaban su día con la puesta de sol. ¿Se entiende? O sea, mientras que para los babilonios el día comenzaba a las 6 de la mañana, para los judíos comenzaba a las 6 de la tarde del día anterior. ¿Me explico? ¿Qué es hoy?
Hoy es sábado. Para los judíos ya desde las 6 de la tarde es domingo. Por eso ustedes ven que los testigos de Jehová, los adventistas, comienzan su reposo a partir de las 6 de la tarde de lo que nosotros llamamos el viernes, porque para ellos ya es sábado. Hasta el día siguiente a las 6 de la tarde. Porque el día es de puesta de sol a puesta de sol. Amén. Si usted lo entiende, me pregunta. Gloria al Señor. Entonces, cuando el Señor dice en Mateo capítulo 12, versículo 38, que era necesario, en el versículo 40, que era necesario que el Hijo del Hombre estuviera en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuántas horas dice el Señor que debía estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra? 3 días de 12 horas son, o 3 mañanas de 12 horas son 36 horas. Y 3 noches de 12 horas, ¿cuánto no? Son 72 horas. Ahora contemos a ver si desde el viernes en la tarde hasta el domingo en la mañana hay 72 horas. Vamos a ver. Jesucristo fue sepultado a eso de las 6 de la tarde del viernes, supuestamente. A las 6 de la tarde del sábado son 24 horas. A las 6 de la tarde del domingo son 48 horas. A las 6 de la tarde del lunes es que van las 72 horas. Entonces Cristo debió resucitar el lunes, rondando las 6 de la tarde. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Ahora, otra cosa importante, y para mí es vital en este estudio, es que nosotros entendamos el asunto de los reposos. Si nosotros no logramos comprender este asunto de los reposos, entonces lamentablemente no podemos entender lo que la Sagrada Escritura nos dice con relación al día en que Cristo murió y al día que Cristo resucitó. Esto es una parte vital. Fíjense que el dichoso sábado, que ha traído tanta confusión, viene del hebreo Shabbat, que significa cesar. Amén. No significa descansar porque estoy cansado o que hoy no voy a trabajar. Significa cesar de una obra específica. Amén. Eso significa sábado. Lamentablemente en nuestra Biblia, por ejemplo, en la Biblia de la Sociedad Bíblica, nosotros vamos a encontrar que donde quiera que aparece el vocablo, la expresión reposo, tiene un asterisco. Y abajo dice, aquí equivale a sábado. Amén. Eso ha generado gran confusión. ¿Por qué? Porque el lector de la Biblia inmediatamente se le habla de sábado, se ubica en el 6º día de la semana. Para los judíos, en el 7º día de la semana. Y eso es un error. Porque Shabbat no es un día de la semana. Shabbat es una expresión que indica cesar de. Y terminó Dios toda su obra en el día 7º y descansó Dios de la obra que había hecho. Ahora, yo no sé si ellos, el propósito es referirse específicamente al día de la semana, que me imagino que sí. Pero yo quiero decirle a ustedes que es un error, porque no siempre que en la Biblia se habla de reposo o se habla de Shabbat, no se está refiriendo al día 6º
o al día séptimo realmente, porque aquí nosotros también contamos el domingo como el primer día de la semana. No se está refiriendo al día séptimo, porque Shabbat no es un día. Amén. Y es importante esto, porque casualmente esta parte es la que ha traído confusión. Vamos a ver si solamente el sábado, el séptimo día, era día de reposo para los judíos. Yo quiero que vayamos a Levítico capítulo 23, versículo 3. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 3. Alabamos al Señor. Oye, ¿cómo dice? 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Eso era una ley. El sábado, como día de la semana, no se trabajaba. Ese era el día de reposo. Amén. Eso está claro. ¿Qué es lo que siguen los adventistas del séptimo día? Ellos ese día no trabajan, porque la ley dice que guardará el séptimo día. A eso se está refiriendo el capítulo 23, versículo 3 de Levítico. Pero vamos a ver qué dice más adelante. En el versículo 24 dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, que es el mes de Tisri, en el calendario hebreo, al primero del mes tendréis día de reposo. Amén. Tendréis día de reposo. ¿Ustedes escucharon eso? El primer día del mes séptimo era día de reposo, era Shabbat. Ahora yo le pregunto a ustedes, un calendario que tiene sus días entre 29 y 30 días, puede caer todos los días del año. Por ejemplo, hoy es sábado 7 de marzo. Yo le pregunto, ¿el año que viene va a ser sábado 7 de marzo? Para que esto suceda, los días del mes tienen que tener 28 días, todos. Perdón, de abril. Pero el calendario hebreo, que varía bastante, porque incluso cada 3 años ellos anexan a su calendario un mes. Ellos repiten el mes número 12 cada 3 años. Amén. Entonces, el primero del mes séptimo pudiera ser que un día cayera sábado y era día de reposo. Pero si caía martes, ¿qué era? Un día de reposo también, porque era un mandamiento. Amén. Pero no solamente pasaba eso con este día. Gloria al Señor. Versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Tenemos otro día de reposo que no tiene nada que ver con el sábado en el mismo mes séptimo. Vamos a seguir leyendo. Versículo 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Versículo 30. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros,
y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Qué nos está indicando esto, amados hermanos? Que no solamente los sábados eran días de reposo para el pueblo de Israel, sino que había otros días del año que también eran días de reposo. Por eso el pueblo de Israel observaba 2 clases de días de reposo: el reposo semanal y el reposo anual. Amén. Todos los años, el día primero era día de reposo en el mes séptimo. En el día 10º de ese mismo mes era día de reposo. No importaba que cayera lunes, que cayera martes, que cayera miércoles, que cayera domingo, era día de reposo. Y nadie podía trabajar ese día. Amén. Alabado sea el Señor. Versículo 39. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día también será día de reposo, y al 8º día será también día de reposo. Menos se trabaja. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amados hermanos? Que no solamente esta gente tenía como día de reposo el sábado, porque recuérdese que sábado viene del hebreo Shabbat, que significa cesar. Y no está refiriéndose a un día de la semana específicamente, sino que el séptimo día fue instituido como día de reposo, pero ellos recibieron más días de reposo, que es lo que acabamos de leer. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Números, capítulo 28, versículo 16, y presten atención acá. Número 28, 16 dice: pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerá panes sin levadura. El primer día será santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. ¿Qué se celebraba en ese primer mes? Si no prestamos atención, no vamos a entender. ¿Qué se celebraba el primer mes? Se celebraba la Pascua. Yo le dije al principio que Cristo murió para la fiesta de la Pascua. Y ahí me está diciendo que en el primer mes se celebraba la fiesta de la Pascua y que el día 14 se celebraba la Pascua. Pero seguida la Pascua, a partir del 15, del día 15, se celebraban 7 días de fiesta, la cual se conoce como la fiesta de los panes sin levadura. El primer día, el día 15, era día de ¿qué? De santa convocación. Déjame decirle que este día era un día muy especial para el pueblo judío. A los 15 días del mes, el día 15. Entonces, el séptimo día de esta fiesta de los panes sin levadura, también había santa convocación. Gloria a Jesús. Déjame ver. Bueno, vamos, por favor, ayúdeme acá. Mire, si usted se da cuenta, este es el primer mes del año hebreo. Para la fecha que Cristo muere, los días estaban distribuidos de esta forma.
viernes 2, sábado 3, domingo 4, lunes 5 y así sucesivamente. Si usted se da cuenta, aquí hay ciertos días que están enmarcados. ¿Lo ven? ¿Sabe qué significa esto? Exceptuando el día 14, que todos estos días en ese mes de Nisan, para el tiempo que Cristo murió, eran días de reposo. Porque nosotros acabamos de leer que cuando la Pascua se celebraba al finalizar el día 14 y al comenzar el día 15, porque el final de un día topaba con el comienzo del otro. Recuerden que dijimos que el día comenzaba con la puesta de sol y terminaba en la puesta de sol, lo que significa que ahí mismo comenzaba el día siguiente. Entonces, esto fue lo que el Señor le dijo a Moisés: sacrificará el cordero entre las dos tardes, entre la tarde del 14 y la tarde del 15, que se comunican. Amén. Entonces, este día 14 dice ahí que era el día de la Pascua, pero el día 15 era el primer día de los panes, de la fiesta de los panes sin levadura. Este era día de reposo y no era sábado. Amén. Gloria al Señor. ¿Me están siguiendo? El versículo 31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, estoy en Juan capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, o sea, el día 14, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, que era el día siguiente, el día 15, porque aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Recuerdan lo que acabamos de decir? Que el día 15 era un día muy especial para ellos. Ese día marcaba la salida de Egipto. Amén. El día que realmente ellos salen de Egipto es el día 15. Y este era un día muy, pero muy especial para los judíos. Por eso en su Biblia está entre paréntesis, ahí dice: este era un día de gran solemnidad. Amén. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Alabado sea el Señor. Entonces, ya nosotros entendemos que cuando en la Biblia se habla de reposo, no siempre se está refiriendo a sábado. ¿Entendemos eso? ¿Lo entendemos? Alabado sea el Señor. Ahora, vamos a ver lo más rápido que terminamos. ¿Qué día come Jesús la cena con sus discípulos? El capítulo 13 de Juan, en su versículo 1, capítulo 13 de Juan, en su versículo 1, dice: era el día antes de la fiesta de la Pascua. Aquí no podemos interpretarlo como las festividades del día 15 de los panes sin levadura, y más adelante vamos a ver por qué. Jesús sabía que ya era tiempo de dejar este mundo y regresar al Padre. Mientras estuvo en el mundo, siempre amó a sus seguidores y los amó hasta el fin. Alabado sea el Señor. ¿Cuándo come Jesús la cena? Le anticipo, Jesús come la cena el día 13, que es martes de esa semana. Come Jesús la cena. Ahora, vamos a ver qué pasó rápidamente después que Jesús come la cena. Dice que después que Jesús cena con sus discípulos, inmediatamente se va ¿a dónde? A Getsemaní a orar. Allí ora
Y después que ora, decide que descansen un rato. Y esa noche apresan al maestro. Lo vamos a dar rápidamente a esto porque no es la parte donde queremos centrarnos. Amén. Entonces, eso es el día 13. Pero ya el día 14, recuérdense, amados hermanos, que el día comenzaba a las 6 de la tarde. Jesús come la cena con sus discípulos el 13 en la tarde. Se va al monte a orar y allí le dan el día 14. Es apresado ese día 14, pero en la madrugada del 14 es llevado. Perdón, esa misma noche es llevado donde Ana. Y en la madrugada entonces es llevado donde Caifás. Esa madrugada temprana del día 14 es llevado donde Pilato. Pilato lo refiere donde Herodes y Herodes se lo devuelve a Pilato. Y ese mismo día 14 Jesús es sentenciado. Y Jesús es crucificado a la hora del sacrificio de la mañana. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, Jesús es sacrificado el día 14 en la mañana. Y como a las 3 de la tarde, fíjense que ustedes van a encontrar en algunos evangelios una aparente discrepancia o diferencia, porque uno dice que era la hora sexta y otro dice que era la hora. Los romanos contaban los días de manera diferente a los judíos. Amén. Pero eso no está relevante ahora, alabado sea el Señor. Entonces, Jesús muere a las 3 de la tarde. Cuando Jesús muere, versículo 15, el capítulo 15 de Marcos, el versículo 42. y Juan 19:31. Oiga cómo dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de qué? De reposo. Esto es lo que ha traído tanta confusión, porque inmediatamente la gente de reposo inmediatamente se traslada al sábado. Y como se traslada al sábado, entiende que fue el viernes. Amén. Entonces, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. En Juan 19:31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Ahí es cuando los soldados van y le quiebran la pierna al que está a la derecha, al que está a la izquierda, o en orden inverso, no sé. Y cuando van donde Cristo se da cuenta que ya está muerto y por eso no le quiebran las piernas. Pero hay un soldado que mete su lanza en su costado y de allí sale sangre y agua. José de Arimatea, que era uno de los discípulos secretos de Jesús, por cuanto pertenecía al cuerpo de oficiales de los judíos, va secretamente donde Pilato y le pide el cuerpo para enterrarlo rápidamente. El versículo 42 de ese capítulo 15 de Marcos nos dice que ya había llegado la noche, o sea, ya había atardecido. Ya el día se estaba tornando confuso. Amén. Ya el sol se estaba ocultando, ya el día 15 estaba entrando, ya el día de reposo estaba entrando, que es lo que confirma Juan en el capítulo 19, versículo 31, cuando dice que por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los
hermoso. Amén. Entonces, el cuerpo bajado, José de Arimatea lo toma, le echa perfume, lo envuelve en una sábana nueva y va y lo pone en un sepulcro que estaba cerca de allí. Hace rodar una piedra grande. Amén. Hace rodar una piedra grande. Entonces, vamos a hablar de lo que la gente más quiere escuchar, de la resurrección. ¿Cuándo debía suceder la resurrección? Vamos a ver lo que dijo Cristo antes de morir. Por ejemplo, en Marcos capítulo 8, versículo 31, dice Jesús, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Dice Marcos capítulo 10, versículo 33, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, la pregunta es, si nosotros leímos en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que Dios había determinado un día para que su Hijo viniera. Si leímos en Juan capítulo 17, versículo 1, que ya Cristo sabía que la hora había llegado. Lo que nos da a entender claro que Dios tiene todas sus cosas calculadas. Que Dios tiene un tiempo determinado para cada cosa. No solamente en Cristo, sino para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuál era la prisa de Dios por sacar a Cristo antes del tiempo determinado? ¿Sabes qué es lo que yo he entendido en todo esto? Que los exegetas y estudiosos de la Biblia han hallado de repente una aparente contradicción y han tratado de arreglar el asunto. Como para que la Biblia no quede mal. No, déjenme decirle que la Biblia no se equivoca. Déjenme decirle que la Biblia no necesita que nosotros la ayudemos, porque ella se interpreta con claridad. Amén. Yo no tengo que arreglar el asunto de los días ni el asunto de las noches. No, la Biblia está ahí y es clara. Yo no tengo que arreglar el asunto de los reposos, porque eso está arreglado y está claro. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estudiar con paciencia las Sagradas Escrituras y buscar la iluminación de Dios. Alabado sea Cristo. Entonces, ¿cuándo sucedió la resurrección? Vamos a ver. ¿Qué dice Juan capítulo 20, versículo 1? No se preocupe, que ya estamos casi terminando. ¿Cuándo sucedió la resurrección? Juan 21 y 22. El primer día de la semana, oiga bien, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué me está diciendo? Que cuando ella llegó ya ella la había resucitado. Eso es lo que está diciendo. Versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Cuando esta mujer llegó al sepulcro ya no estaba. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor.
Cuando las mujeres fueron, el ángel se le apareció y le dijo, no está aquí. En ningún momento que relatan los evangelios, cada uno de ellos, dicen que cuando ellos llegaron encontraron a Cristo ahí. Ya hace tiempo que Cristo había resucitado. Entonces no hay razón bíblica para decir que Cristo resucitó el primer día de la semana en la mañana. ¡Gloria a Dios! Marcos 16:6. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, está vacío. Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Marcos capítulo 16 versículo 9. Marcos 16 capítulo 9. Yo quiero leerse de esta versión en la Reina Valera 60. Gloria a Jesús. Oiga como dice la Reina Valera 60. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. Vuelvo y les repito, como dice la Reina Valera 60 en Marcos capítulo 16 versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Pero yo quiero leer ese mismo verso. En otras versiones, hay una versión que dice, el domingo muy temprano, después que Jesús resucitó, se le apareció a María Magdalena. Tiempo atrás, Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Otra versión dice, después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Miren algo importante, amados hermanos. El texto bíblico no fue escrito originalmente con los signos de puntuación que nosotros manejamos hoy en día, sino que hombres preocupados de que la Biblia se le diera el énfasis correcto, se le diera la interpretación correcta, que usáramos la gramática de manera correcta, pues fueron colocando los puntos, los signos de puntuación. Pero en esta versión, Reina Valera 60, si nosotros agarramos esa coma que está en después de mañana, busque su Biblia ahí. Si nosotros ponemos esa coma que está después de mañana y la ponemos donde está Jesús, usted se va a dar cuenta que el texto va a cambiar totalmente el sentido. Y se va a parecer a las otras 2 versiones que ya hemos leído. Oigan cómo dice. Habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Ven qué diferente? Pero usted diría, no existe un fundamento bíblico para hacer lo que usted está haciendo y es moviendo esa coma de lugar. Pero cuando usted analiza los versículos que siguen, se va a dar cuenta que Marcos no está hablando aquí de resurrección. Se va a dar cuenta que el énfasis de Marcos aquí son las apariciones. Aquí Marcos no está hablando de resurrección. Aquí Marcos está hablando de apariciones, de las apariciones que Cristo hizo. Por eso aquí el punto importante no es la resurrección. No está diciendo Marcos que Jesús resucitó el domingo en la mañana. Está diciendo que después que resucitó se le apareció a María Magdalena. Y si seguimos leyendo
hacia abajo, nos vamos a dar cuenta que él aquí señala otros grupos y otros personajes a los cuales Cristo se le apareció, dando a entender que lo que él procuraba aquí era mostrar las distintas apariciones que Cristo hizo después que resucitó. Vamos a leerlo rápidamente. Versículo 10. Y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aún a ellos creyeron. Versículo 14. Y finalmente se apareció a los 11. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, que aquí el escritor lo que está tratando es de presentarnos las distintas apariciones que Cristo hizo después que resucitó? Amén. Pero a lo mejor esto no sea suficiente. Alabado sea el Señor. Como yo sé que a lo mejor esto no sea suficiente, vamos a ver cuántos sábados hubieron la semana en la que Cristo murió. Y yo creo que esto sí nos va a ayudar. Y ya con esto vamos a terminar. ¿Cuántos sábados hubieron la semana en que Cristo murió? Hermano Freddy, hágame el favor. Sábado, día de reposo. Cuando estoy hablando de sábado, estoy hablando de día de reposo. Amén. ¿Cuántos días de reposo hubieron esa semana? Vamos a ver. Si usted nota aquí, si usted nota acá, aquí hay 2 días de reposo. Este no va, el 14 no va. El día 15 y el día 17 eran días de reposo. Si usted va a la semana más abajo, se va a dar cuenta que también hubieron 2 días de reposo. El 21 y el 24. ¿Por qué? Porque la Biblia que nosotros leímos dice que después del día 14 habrá santa convocación. No importa qué día caiga, si lunes, si martes, si miércoles, es santa convocación. Y el séptimo día, a partir de ahí también habría santa convocación. Entonces estamos hablando que el 21 también era día de reposo. Por lo que entonces vemos que el día 15 era día de reposo, que era jueves, y el día 17 que era el sábado semanal o el reposo semanal. Lo mismo pasó en la semana siguiente. El 21, que era el séptimo día de los panes sin levadura, que era santa convocación, era día de reposo. Y el sábado regular o reposo semanal, que era 24, lo que significa que en ese mes hubieron 2 semanas que tuvieron 2 días de reposo. Ambas. Amén. ¿Se entiende eso? Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Gracias, ahora. Gloria al Señor. Yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 23, versículo 54. Porque yo sé que lo que nos va a convencer no son los argumentos, ni las reseñas históricas, ni la costumbre judía. Lo que nos va a convencer es lo que las Sagradas Escrituras dicen. Porque así somos nosotros los evangélicos pentecostales. Y eso está bien. Gloria a Jesús. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 54. Dice Lucas, era día de la preparación, estaba para comenzar el día de reposo. Si usted lee los versículos anteriores y después se va a dar cuenta que se está hablando del día de la crucifixión. Amén. El día siguiente, ¿qué era? ¿Qué era el día siguiente a la crucifixión? Día de reposo. ¿Están asustados? ¿Qué era el día siguiente a la crucifixión? Día de reposo. Eso es lo que está diciendo Lucas 23, 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Ahora vamos a Lucas capítulo 23, versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro cómo fue puesto su cuerpo. Cuando Cristo es bajado de la tumba, va a entrar el día de reposo. Las mujeres que están en el área van ¿a dónde? Al sepulcro. Ya leímos que eso fue terminado el día 14.
Amén. Ya había entrado la noche. Lo leímos, ¿verdad? Ok. En Marcos capítulo 16, versículo 1, ¿qué dice? Bueno, levántame la pizarra. ¿Qué dice? Que esas mujeres que fueron al sepulcro a ver cómo había sido puesto el cuerpo, cuando pasó el día de reposo, ¿qué hicieron? Fueron y compraron especias aromáticas, la prepararon. Amén. Vamos a leerlo otra vez. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. ¿Cuándo fue eso? El viernes. Cuando pasó el día de reposo. El viernes ya fueron y compraron las especias y prepararon el ungüento para ir a ungir a Jesús. Vamos a ver si es así. Lucas capítulo 23, versículo 56 otra vez. Están frente a la cruz, apean el cuerpo, lo llevan al sepulcro. Ellas van a ver dónde lo ponen. Descansan el día de reposo. El día siguiente que viene van y compran los preparativos. Eso fue lo que le digo, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Lucas capítulo 23, versículo 56? Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo. ¿Cuál fue el día de reposo que descansaron? El sábado. El sábado. Porque ya lo compraron el viernes. Dice que de Lucas capítulo 23, Marcos 16, 1 dice que cuando el día pasó el día de reposo, y Lucas 23, 56 dice que descansaron el día de reposo. Del mandamiento, conforme al mandamiento. Conforme al mandamiento, o sea, lo que estaba establecido semanalmente. Se entiende, amados hermanos, que hubieron 2 días de reposo. Primero llevar al sepulcro, descansan el día de reposo, van y compran los preparativos para el ungüento, lo preparan y descansan el siguiente día de reposo, que es sábado. Se lo voy a leer otra vez, por si alguien no lo entendió. Lucas capítulo 23, versículo 54. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, el miércoles. El jueves 15, perdón. Versículo 55. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro donde fue puesto. Nos vamos a Marcos 16:1 y dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Volvemos a Lucas 23:56 y dice: y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüento y descansaron el día de reposo. ¿Se entendió? ¿Cómo que no entendieron? Ese es el estudio. El estudio se centra en esos 4 versículos. La exégesis correcta de esos 4 versículos son las que nos van a dar a entender a nosotros qué día Cristo muere y qué día Cristo resucita. Ya, eso es todo. Todo lo otro sencillamente fue para que nosotros entendiéramos algunas cosas que tienen que ver con lo que es las festividades. Amén. Pero sencillamente ahí está. Todo esto por estos 4 versículos. Lucas 23:54, Lucas 23:55. Hacemos una interrupción, nos vamos a Marcos 16:1 y después volvemos otra vez a Lucas 23:56. Y nos damos cuenta que ellas dejaron de pasar un día de reposo, fueron y compraron, trabajaron en el día que no era de reposo, o sea el viernes, descansaron el siguiente día de reposo, que era el reposo semanal conforme al mandamiento, y entonces el primer día de la semana fueron a ungir a Jesús. ¿Eso se entendió? Alabado sea Cristo Jesús. Entonces, cuando resucita Cristo, sencillo, si el día tiene 24 horas y él debía durar 3 días en el corazón de la tierra, entonces sencillamente si Cristo muere, si Cristo es sepultado a final del día 14, sencillamente resucita a final del día sábado, comenzando el día domingo, pero en la tarde.
para que se puedan cumplir los 3 días y las 3 noches. Vamos a ver si es verdad. Vete, varón. Dijimos que muere el 14, miércoles, ¿verdad? Es sepultado al finalizar el día 14 y comenzando el 15. Aquí tenemos 24 horas, aquí tenemos 48 horas y aquí tenemos 72 horas. Por eso cuando las mujeres fueron en la mañana temprano no lo encontraron, porque hace rato que había resucitado. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? ¿No se entendió nada? Dígame, hermano. ¿A qué mes podemos decir que equivale ese mes ahora, la actualidad? Abril. El mes de Nisan, que es el primer mes del calendario hebreo, comprende parte del mes de marzo y parte del mes de abril. Porque a diferencia de nosotros, el año hebreo se calcula, es un año lunar, mientras que el año de nosotros es un año solar. Amén. Entonces, el año hebreo comienza entre el 20 y el 21 de marzo. Entre el 20 y el 21 de marzo comienza el año hebreo, el año religioso. Amén. Dígame, varón allá. Sí, lo que pasa es que, escúcheme, lo que pasa es que Cristo no habló de su muerte. La profecía de Cristo con relación al tiempo estuvo relacionada con valga la redundancia, con el tiempo que iba a estar sepultado. Amén. Cristo muere a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Pero la resurrección de Cristo no hay correlación a su muerte, sino a su sepultura. Amén. Porque la idea es que tuviera en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Dígame, varón. No, el miércoles. El miércoles. Jesucristo muere el miércoles a las 3 de la tarde y es sepultado en eso de las 6 de la tarde. Efectivamente. ¿Alguna otra pregunta? Esto quiere decir que el primer día de la semana comienza después de terminarse el día de reposo. Amén. 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 Después de terminarse el día de reposo, que para nosotros, por ejemplo, para nosotros todavía hoy es sábado, ¿verdad que sí? Pero para los judíos no era sábado. Ya domingo, ya el primer día de la semana. Correcto. Es correcto. Amén, correcto. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas que alivio. Dios me le siga bendiciendo. Esperamos que haya sido de edificación. Les recomiendo que coja su Biblia y estudie. Bendiciones de Dios para todos.